Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Fue el primer día en que Marta decidió vivir la vida plenamente. Basta, soy una mujer, solo tengo 35 años y tengo derecho a ser feliz, pensó mientras abría la página web de una agencia de turismo en su ordenador. Por primera vez en Turquía y Egipto, Marta se decidió por Chipre. Había volado allí muchas veces en sus años universitarios, primero con amigas y luego con su familia, su hijo Daniel y su esposo. Basilio conoció a Marta cuando ella tenía solo 25 años. Era alto, rico, guapo, joven, con un lunar en la barbilla. La joven perdió inmediatamente el control sobre sí misma y decidió unir su vida a este hombre. Al principio, todo fue como en las novelas, pero después de un año del nacimiento de Daniel, todo comenzó a cambiar gradualmente. Basilio dejó de llegar a casa a tiempo, se quedaba en el trabajo hasta medianoche y sus viajes de negocios se convirtieron en viajes mensuales, generalmente a países del sur. Marta resueltamente rechazaba la idea de un amante, pero Basilio le daba nuevas excusas una y otra vez. Las conversaciones no llevaban a nada. Su esposo lo negaba todo firmemente. A pesar de todo, Marta continuaba amándolo. Ella le pedía a Basilio estar en casa más para pasar tiempo con su hijo, pero él no mostraba mucho interés en el niño. Solo le daba dinero a Marta y desaparecía. Una noche desapareció nuevamente, pero esta vez para siempre. Casi todos los días, Marta volvía mentalmente a ese fatídico día, reproducía cada minuto en su memoria y lloraba al principio, pero con el tiempo ya no tenía fuerzas para llorar. Apenas pudo contenerse para mostrar su desesperación y tristeza a Daniel, para quien papá sigue de viaje de negocios. Ayer, Marta decidió firmemente que estaba reviviendo ese escenario en su cabeza por última vez. Esa noche de febrero, Marta caminó por su apartamento con el teléfono en la mano por tercer día consecutivo. Basilio había salido en un viaje de negocios y debió regresar hace 3 días. Su teléfono estaba apagado y no respondía a los mensajes. «Mamá, ¿por qué estás tan triste?», preguntó su hijo de 5 años, Daniel. «Yo no estoy triste. ¿Por qué todavía no te has dormido?». El niño suspiró, se dio la vuelta y se fue a su cama. Daniel no sabía que algo le había pasado a su padre. Basilio ya hablaba muy poco con él y en los últimos 6 meses ni siquiera se había acercado a su habitación para verlo. «Hola, Alberto», dijo ella emocionada. Había participado varias veces en eventos corporativos de la empresa y conocía al director. «Quiero saber sobre el viaje de mi esposo. ¿No sabes cómo está todo allá? No puedo comunicarme con Basilio. Debería haber llegado a casa hace 3 días». «¿Qué viaje?», preguntó sorprendido el director. «Marta, ¿de qué estás hablando?». «¿Cómo?». La mujer casi dejó caer el teléfono. «¿No abrieron una nueva fábrica?». «No tenemos ninguna fábrica nueva y no planeamos tener una. Basilio me avisó que se tomaría 2 semanas de vacaciones a su cargo. Marta, de verdad no entiendo de qué estás hablando». «¿Vacaciones?». «Gracias», susurró Marta y colgó el teléfono. Se sentó lentamente en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Las mentiras de Basilio habían pasado todos los límites razonables esta vez. Si antes había tratado de encubrirse con excusas, ahora había decidido simplemente no volver a casa, apagando el teléfono. No podía soportar esto por más tiempo. Por supuesto, debería haberse ido antes, desde los primeros indicios de su aventura, pero Marta se quedó con Basilio por Daniel. Su esposo podía proporcionar una vida cómoda, educación y viajes al niño, y si se iba de Basilio, Marta tendría que criar al niño y trabajar al mismo tiempo. No sabía cuánto tiempo podría aguantar ese ritmo y cómo afectaría a Daniel. Aunque, por supuesto,
esa no era la única razón por la que Marta se negaba a dejar a su esposo. A pesar del comportamiento repugnante de Basilio, ella lo seguía amando, pero ahora tenía que superarse. Ya era suficiente humillación. Muchas mujeres se van y manejan la crianza de varios niños sin problemas, y Marta definitivamente lo haría con Daniel. Estos pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica de Alberto. Marta, soy yo de nuevo. En fin, alguien me llamó. Sí, Basilio está realmente en un viaje de negocios, pero no en la fábrica, dijo el director rápidamente e inseguro. Creo que es mejor no hablar de esto por teléfono. ¿Puedo pasar a verte ahora? Marta estuvo de acuerdo. Se limpió el apartamento lo mejor que pudo y esperó a Alberto. La oficina de la empresa de Basilio estaba a 10 minutos en coche de su casa, así que pronto sonó el timbre. Después de saludarse, el director entró en el apartamento. Se sentaron en el sofá y guardaron silencio durante 15 segundos. El director parecía no poder encontrar las palabras. No sabía por dónde empezar. Marta, comenzó suspirando pesadamente. En resumen, Basilio se fue a Noruega a andar en moto de nieve en el hielo. Van allí a menudo Basilio y sus amigos. A menudo. Marta seguía sorprendida por los nuevos descubrimientos de la vida de su marido. Sí, pero ahora no se trata de eso. Justo después de su llamada, un colega entró en mi oficina y me dio cierta información de Noruega. Hubo un pequeño aumento de temperatura allí. Por supuesto, está prohibido el uso de motos de nieve en esas condiciones, pero... ¿Pero qué? Habla de una vez. No pudo soportar Marta. Pero Basilio decidió bajar al hielo de todos modos y se cayó. ¿Cómo es posible? La mujer se puso pálida. Marta, ¿estás bien? ¿Necesitas una ambulancia?, preguntó Alberto asustado. No es necesario. ¿Murió? El caso es que esto no sucedió en el lago en sí, sino en el río cerca de él. Había una corriente subterránea fuerte allí, por lo que todavía no han encontrado el cuerpo de Basilio, pero los rescatistas dicen que no hay posibilidad de encontrar a Basilio con vida. Marta sintió como si la hubieran golpeado en la cabeza. Hace 15 minutos estaba maldiciendo a Basilio y había decidido que se iría de él, y ahora se entera de que ha muerto. Marta miraba al vacío. Ante ella, como en una vieja película muda, pasaban escenas de su vida. Alberto fue a la cocina, trajo un vaso de agua a la mujer. Pero prometo que la empresa te ayudará con la herencia y con cualquier pregunta legal. Pero ¿cómo es posible si aún no han encontrado a Basilio? ¿Y si todavía está vivo? Sucede que pueden declarar a alguien muerto sin encontrar su cuerpo. Entiendo que no quiere aceptar esta pérdida, pero me aseguraron que no había ninguna posibilidad de que Basilio estaba salvado. Lo siento. Marta ya no escuchaba lo que decía Alberto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No entendía cómo seguir viviendo ahora. Se recompuso un poco, despidió al director y se sentó en la cocina. Mamá, ¿por qué lloras? Marta no notó que Daniel había entrado a la cocina. No lloro, solo los ojos son llorosos. ¿Por qué no estás durmiendo de nuevo? Escuché cómo hablabas con algún tío. Es el tío de la oficina de papá. ¿Y dónde está papá? Papá... Marta se quedó callada. ¿Qué decir después? Ella no sabía. No quería informar a su hijo de 5 años sobre la muerte de su padre, ni decirle que se había ido al cielo. Entonces, Marta decidió posponerlo por algún tiempo antes de que Daniel hiciera preguntas sobre su papá de nuevo. Papá está de viaje de nuevo, como siempre, solo que esta vez se quedará un poco más. ¿Y qué está haciendo allí? Daniel estaba en esa edad en la que los niños hacen preguntas infinitas, y ahora era especialmente difícil para Marta responder a estas preguntas. Está descubriendo nuevos mundos, explorando montañas, lagos,
mares, en general trabajando y viajando. También quiero descubrir nuevos mundos. Cuando crezcas, podrás descubrir todo lo que quieras, pero ahora es hora de ir a dormir. ¿Sabes que las personas crecen más mientras duermen? Así que cuanto antes te acuestes, más rápido crecerás. Vamos, ve a la cama. El niño se acercó a la puerta, pero de repente se detuvo, se dio la vuelta e hizo una pregunta que nunca había hecho en todos los viajes de Basilio. ¿Cuándo va a volver papá? No lo sé. Marta apenas pudo contenerse para no llorar frente a su hijo. No pronto. Él tiene un viaje difícil y largo, resolviendo problemas complicados. No puedes descubrir un mundo nuevo en una semana, ¿verdad? Daniel asintió y se fue a su habitación. Por primera vez en varios años, Marta estaba incluso contenta de que su marido casi no prestó atención a su hijo. No podía imaginar cómo le explicaría la situación a Daniel si Basilio fuera un padre atento y cariñoso. Y ahora había una posibilidad de que el niño olvidara por completo a su papá y no preguntara nada. Por supuesto, dentro de algunos años, cuando Daniel se convierta en adolescente, tendrá que contarle toda la verdad. Pero eso será después. Ahora para Marta lo más importante era preservar la psique del niño lo más posible y no cargarlo con noticias alarmantes. Pero, ¿cómo iba ella misma? Las infidelidades, la segunda vida y otras artimañas de Basilio no aliviaron la angustia por su muerte. Marta ya sabía que amaba a su esposo, pero ahora lo sentía especialmente agudo. Estaba en una trampa psicológica. Si en el momento en que decidió dejar a su esposo, Marta pudo ahogar sus sentimientos y apego hacia él con ira y resentimiento, ahora ya no podía hacerlo. No podía enojarse con alguien que murió. Sus infidelidades parecían haber sido borradas de su memoria. Recordaba solo los momentos felices de su relación. La mayor parte de los momentos felices fueron al comienzo de su camino juntos, y ahora los recuerdos de aquellos tiempos estaban golpeando a Marta. Ella entró en la habitación y sacó el álbum de fotos familiar de la estantería. Después de hojear algunas páginas, Marta vio una foto en la que ella y Basilio estaban sentados juntos en una moto de nieve. En aquellos tiempos, su esposo la llevaba consigo en todos sus viajes y expediciones, incluyendo los paseos en moto de nieve. Él era un profesional, podía manejar una moto de nieve con los ojos cerrados. Recordaba Marta secando sus lágrimas. ¿Cómo permitió que sucediera esta horrible situación? No es como él, no es como él. Hay que esperar a que encuentren el cuerpo. No puedo creerlo. La mujer cerró el álbum, logró recuperarse durante unos minutos, calmarse un poco, pero luego sintió una increíble amargura nuevamente. Solo pudo contener su histeria pensando en la tranquilidad de su hijo. Quería correr a algún lado, llamar, gritar, dar la alarma, exigir que continúen buscando a su esposo. Pensó en volver a marcar el número de Alberto, pero se detuvo a tiempo. ¿De qué serviría ahora? Marta no podría influir en la búsqueda. Era tonto tratar de convencer a alguien de que su esposo no podía morir de esa manera absurda porque era hábil manejando una moto de nieve. Se calmó de nuevo y se sentó en el sofá. Marta ya no podía pensar en nada. Quería dormirse lo más pronto posible y despertarse como siempre, observando a su esposo que se apresuraba al trabajo y le decía adiós silenciosamente antes de desaparecer de nuevo durante varios días. Tomó un poco de valeriana y se acostó. Se revolcó en la cama, no podía dormir. Marta repetía mentalmente: esperar y tener esperanza, esperar y tener esperanza. No quería dejar ir a su esposo, o más bien, estaba dispuesta a dejarlo ir de la familia, pero no podía dejar que Basilio desapareciera de su vida por completo. La valeriana comenzó a hacer efecto y finalmente Marta logró dormir. Con cada día que pasaba, esperar y tener esperanza
sonaba cada vez menos en su cabeza. Oficialmente declararon a Basilio muerto, aunque nunca encontraron su cuerpo. Alberto mantuvo su promesa, ayudó a organizar la herencia, apoyó económicamente y le consiguió un trabajo remoto en la empresa. Marta logró combinar la crianza de su hijo con ganar dinero para vivir, pero nunca pudo dejar ir a su esposo. 3 años de duelo. Marta se negaba a tomar vacaciones y divertirse. Solo sonreía cuando hablaba con su hijo. Él seguía siendo el único sentido de su vida. Entonces, 3 años pasaron. En la página del sitio web, una chica amable sonreía sosteniendo boletos en una mano y un cartel que decía «Felices vacaciones para toda la familia» en la otra. Marta suspiró profundamente y presionó el botón «Comprar». «Daniel», dijo Marta en voz alta después de comprar, «la próxima semana nos vamos de vacaciones». Durante 7 días se preparó para el viaje con su hijo, y no tanto en términos de cosas, sino en términos de aceptación psicológica de su nueva vida, de su nueva imagen. No la imagen de una viuda desconsolada a la que su esposo engañó durante varios años antes de morir en un accidente, sino la de una mujer que vive una vida plena. El tiempo pasó muy rápido, y Marta ni siquiera se dio cuenta de cómo pasó esa semana. Era hora de dirigirse al aeropuerto. Una vez allí, Marta se sentó con Daniel en la sala de espera. La última vez que estuvo en un aeropuerto fue hace 5 años con Basilio, cuando enviaron a su hijo a casa de su abuela y ellos decidieron descansar una semana en Turquía. Los recuerdos volvieron a Marta, pero logró desvanecerlos. Marta tomó la mano de Daniel y se dirigió a la zona de embarque en medio de una interminable corriente de gente. Cerca de la puerta de embarque había menos gente esperando su vuelo y ella y su hijo se sentaron junto a su puerta. Marta miró a sus compañeros de viaje, también esperando su vuelo. En su mayoría, la gente estaba de buen humor. La mayoría de ellos probablemente estaban volando de vacaciones. Un grupo de jóvenes se reía de algún video de internet. 2 mujeres mayores hojeaban periódicos que suelen estar en los kioscos de los aeropuertos. Unas filas más allá había una pareja, una joven de unos 25 años con cabello rubio teñido y un hombre con un sombrero ancho y gafas. Era difícil determinar la edad del hombre porque estaba sentado, con la cabeza ligeramente inclinada hacia su compañera, de manera que su sombrero cubría completamente su rostro. El hombre le estaba contando algo apasionadamente a la joven, pero por su expresión facial no parecía estar interesada. Estaba absorta en su teléfono y no respondía a sus historias. Marta decidió no seguir observando las fascinantes relaciones entre el hombre del sombrero y su compañera y cambió su atención a su teléfono. 15 minutos después, el locutor anunció que era hora de embarcar. Marta y Daniel llegaron a sus asientos. El niño se sentó junto a la ventana y la madre a su lado. «Daniel, este es tu primer vuelo consciente», dijo la madre emocionada. La última vez que volaron juntos fue cuando él no tenía ni 2 años. «Es tan genial, mamá. Qué bien que estamos volando juntos». «Probablemente no recuerdas nada de la última vez que volaste, ¿verdad?», preguntó Marta con horror al darse cuenta de que no debió haber hecho esa pregunta. «Bueno», el niño miró por la ventana pensativo. «No, en realidad no recuerdo nada». Marta suspiró aliviada. Había estado preocupada de que Daniel pudiera tener imágenes relacionadas con su padre en su memoria. Durante los últimos 3 años, el chico apenas recordaba a su papá, preguntando solo sobre sus viajes para explorar nuevos mundos. Marta improvisaba historias sobre cómo el grupo de su padre se había quedado debido al mal clima, cómo habían conocido a personas extrañas y otros cuentos de hadas. Daniel estaba creciendo y hacía cada vez menos preguntas sobre su papá.
En el último año y medio ni siquiera había preguntado por él, pero Marta todavía se preocupaba constantemente, ya que los compañeros de clase de Daniel podrían contar algo sobre sus padres, lo que podría generar nuevas preguntas sobre su padre. Afortunadamente, esto nunca sucedió, tal vez porque ella conocía a las mamás de los amigos de Daniel y estas mamás, sabiendo la situación de Marta, pedían a sus hijos que no tocaran el tema de los padres cerca de Daniel, o tal vez simplemente tuvo suerte. Pero ella entendía que en los próximos años tendría que hablar seriamente con su hijo. Marta incluso buscó consejo de un psicólogo sobre cómo hacerlo mejor. Le aconsejaron diferentes técnicas psicológicas, pero no encontró ninguna que fuera adecuada. «Mamá, mira, estamos sobre las nubes», exclamó el niño admirado por el vuelo. Marta miró a su hijo y recordó el vuelo que habían tomado con Basilio y Daniel. El niño estaba sentado en brazos de Basilio, mirando tranquilamente por la ventana. Los otros niños gritaban en todo el salón, pero Daniel estaba sentado en silencio en los brazos de su padre. Marta miraba a la familia y no podía estar más feliz con esta idílica escena. Nunca pensó que ese vuelo familiar con su hijo sería el último. Un año y medio después, Marta y Basilio también volaron para unas vacaciones, pero sin Daniel. En ese momento ya habían comenzado los primeros malentendidos y sospechas entre Marta y Basilio, y el propósito del viaje era acercarse. Pero no funcionó. Incluso después de las vacaciones, las relaciones empeoraron. Marta llamó a la azafata y pidió agua. No quería volver a recordar a su esposo, pero la memoria le jugó una broma cruel. Marta comenzó a preocuparse de nuevo. Incluso se sintió ofendida consigo misma por haber roto su propia decisión de comenzar una nueva vida. Pero nada, hay que intentarlo de nuevo. Marta bebió agua, cerró los ojos e intentó dormir. «Mamá, necesito ir al baño», despertó su hijo a Marta. «Déjame acompañarte». «Mamá, ya soy lo suficientemente grande como para encontrar el baño en el avión. Tengo 8 años. Además, la señorita nos mostró antes del vuelo, si necesitamos ayuda, podemos preguntarle a ella». «Eres muy inteligente, mi amor», dijo Marta, y dejó pasar a su hijo al pasillo. Ella observó a Daniel mientras caminaba con seguridad hacia la parte delantera del avión, donde lo recibió la azafata y le mostró el baño. Marta, asegurándose de que su hijo llegara a donde tenía que ir, se puso a mirar por la ventana. El avión ya había alcanzado la altura adecuada y volaba sin problemas, pero después de un minuto se escuchó una voz. «Damas y caballeros, les habla el comandante del avión. Nos estamos acercando a una zona de turbulencias y es posible que haya una pequeña sacudida en el avión. Les pedimos que mantengan la calma, la situación es normal y todo terminará en 1 minuto». El piloto no tuvo tiempo de terminar esas palabras cuando el avión comenzó a temblar. «Daniel, mi niño», pensó Marta sobre su hijo. «Él se asustará allí». Mamá se levantó de su asiento, quería ir al baño, pero se escuchó una voz femenina desde algún lugar detrás de ella. «Señorita, por favor, siéntese en su asiento. Estamos en una zona de turbulencias y las reglas de seguridad lo requieren». La azafata intentó hacer que Marta se sentara en su asiento, pero ella la interrumpió. «Tengo a mi hijo allí, necesito pasar». «No te preocupes, él estará bien». En ese momento, Daniel salió del baño, caminó tranquilamente hacia su asiento, pero de repente se detuvo bruscamente. Después de unos momentos, continuó caminando, pero mucho más rápido. Cuando Daniel se acercó mucho, Marta vio su rostro pálido y asustado. «Mamá», dijo él con voz temblorosa. «Daniel, ¿qué pasa? ¿Te asustaste? Esto se llama turbulencia, no hay nada de qué preocuparse». Marta decidió que la turbulencia repentina había asustado a su hijo. «Mamá», repitió Daniel casi susurrando, «mi papá está sentado allí con una señora».
Marta dejó que su hijo se sentara en su asiento rápidamente. «Hijo, ¿qué estás diciendo? Tal vez fue una imaginación tuya». «No, lo vi claramente. Solo tenía un peinado diferente, pero era él. Ve y mira». «Tal vez estás muy cansado del largo vuelo. Descansa. Vamos a inclinar el respaldo del asiento y te dormirás». «¿No me crees?» «¿Por qué no creería? Creo que simplemente hay muchas personas en el mundo y algunas de ellas se parecen mucho, así que probablemente encontraste a alguien que se parece mucho a tu papá». «Sé que era él», dijo el niño. Cruzó los brazos y miró por la ventana. Marta entendió que tratar de convencer a su hijo era inútil. Además, era difícil para ella mantener un tono tranquilo y casual. Haciendo como si todo estuviera bien para su hijo, ella misma estaba más preocupada que Daniel. Trató de convencerse de que no podía haber ningún Basilio allí. Probablemente los recuerdos del vuelo infantil despertaron en su hijo, así que pensó que su papá estaba volando en algún lugar. Parecía que sería bastante fácil comprobarlo. Simplemente levantarse, ir al baño y volver. Pero Marta no se atrevía a hacerlo. ¿Y si realmente había alguien muy parecido a Basilio sentado allí? Eso la sacaría completamente de su equilibrio. Marta no se levantó de su asiento por el resto del vuelo. Incluso temía voltear la cabeza hacia el pasillo. 1 hora y media después, el avión comenzó a descender y aterrizar 20 minutos después sin problemas. Los pasajeros se levantaron de sus asientos y comenzaron a sacar sus cosas de los compartimientos superiores. Mientras el avión aún no había llegado a la puerta de entrada, Marta no pertenecía a ese grupo de personas siempre apuradas y no quería estar parada con su hijo en el pasillo durante 5 minutos más. Decidió esperar sentada hasta que abrieran la puerta y la mayoría de las personas salieran del avión. Marta estaba sentada tranquilamente observando a la gente parada. En ese momento, un hombre en una de las filas delanteras se levantó de su asiento y alcanzó sus cosas. Marta de inmediato entendió que ese hombre era a quien Daniel había confundido con su padre. El hombre era increíblemente parecido a Basilio, solo que su cara era un poco más ancha y su corte de pelo más corto. Él alcanzó su sombrero y Marta vio un mole debajo de su barbilla. «No puede ser», pensó ella. «No, esto es algún tipo de sueño, alguna loca coincidencia. No quiero creer en esto, es absurdo». Marta temblaba. Era muy difícil para ella ocultar sus emociones, pero lo hizo por su hijo. Mientras tanto, el hombre puso su sombrero ancho, tomó de la mano a una rubia y también se levantó para irse. El sombrero cubrió su rostro de nuevo y la gente comenzó a salir. Después de unos minutos, Marta le dijo a Daniel que se preparara para salir. Marta esperó más de lo normal, especialmente para no encontrarse accidentalmente con ese hombre. Al salir del avión por la rampa, no pudo evitar acercarse a la empleada de la aerolínea que estaba en el mostrador de registro. Marta sabía que la chica era responsable de otro vuelo, pero tenía que liberar sus emociones y tratar con esta situación. «Perdóneme, ¿puedo preguntar si una persona voló conmigo? Lo siento, pero espero otro vuelo». «Pero teóricamente, ¿puedes abrir la base de datos? ¿No es la misma aerolínea?» «Teóricamente puedo, pero entonces violaría la ley de protección de datos personales. Por favor, trata de entenderme. Posiblemente». Marta se inclinó hacia el oído de la empleada de la aerolínea y continuó en voz baja, para que Daniel no la oyera. «Mi esposo estaba volando allí. Desapareció sin dejar rastro hace unos años». La chica miró a Marta y luego a Daniel. Aparentemente su mirada infantil logró romper su integridad y decidió violar las reglas. La chica escribió algo en su pantalla y dijo: «Dígame su nombre completo». «Basilio Álvarez». «Esa persona no voló en tu vuelo. Lo siento mucho, pero te pido que te retires y no le cuentes a nadie lo que hice». «Sí, por supuesto», respondió Marta desconcertada.
Lo siento. Tomó a Daniel de la mano y caminó lentamente hacia el área de recojo de equipaje. Marta miró la cinta negra por donde las maletas avanzaban lentamente. Con el rabillo del ojo volvió a ver al hombre del sombrero. Ya había recogido su equipaje y se dirigía a la salida con su compañera. «Qué bueno que no es él», pensó Marta. «De lo contrario, no sé qué haría. A veces ocurren esas coincidencias, pero el mole... No, debo olvidar todo esto lo antes posible y concentrarme en disfrutar mis vacaciones». Luego de recibir su equipaje, Marta y su hijo salieron del aeropuerto y tomaron un taxi hasta el hotel. A Marta le gustó su habitación. Desde el balcón se podía ver una vista maravillosa del mar. Ella salió al balcón, respiró profundamente y mentalmente dejó ir la situación de hoy. La nueva vida continúa. Hay muchos días de descanso, sol y mar por delante, y ningún encuentro fortuito podrá molestar más, pensó Marta. Entró en la habitación y se acostó en la amplia cama. Los primeros 3 días de vacaciones para Marta y su hijo fueron maravillosos. El clima era agradable, siempre había tumbonas libres en las playas. La única molestia eran los vecinos que discutían algunas noches, pero no les impedía dormir bien a Marta y su hijo. Por las tardes, a Marta le gustaba pararse en el balcón y mirar el mar. Era algo así como su meditación diaria. Se tranquilizaba mirando el sol que se ponía en algún lugar en la distancia del agua. La tarde del 4.º día, Marta salió al balcón como de costumbre. Ese día estaba nublado, así que no se podía disfrutar del atardecer. Marta ya estaba por irse cuando de repente escuchó que los ocupantes de la habitación del piso de abajo salieron al balcón. Estaban hablando en voz alta y Marta se dio cuenta de que eran la misma pareja que discutía por las noches. «¿Te interesa algo en la vida además del dinero, Dora?», preguntó el hombre en voz alta. «Claro, me tienes que proveer de algo para interesarme en algo», gritó la chica en respuesta. Marta decidió quedarse. No es que le gustara escuchar conversaciones ajenas, pero esta vez le pareció interesante hasta qué punto podía llegar la insolencia de una joven. Además, le pareció reconocer la voz del hombre. «¿Acaso no te proveo de nada, Dora?», siguió preguntando el hombre. «¿Te estás riendo de mí? Me trajiste a este agujero de Quipros olvidado en algún lugar. Yo necesito Maldivas, Bali, ¿entiendes?». «Bueno, Dora, esto no es un agujero, es un hotel de 4 estrellas. La razón por la que tus antiguos papitos te llevaban a Maldivas es porque solo querían tu cuerpo. ¿Y tú quieres algo más?». «Por supuesto, trato de enseñarte algo, explicarte, hacerte un poco más inteligente». «¡Qué pesado eres! Pareces un viejo rancio a pesar de ser joven». «¿Un viejo rancio? Bueno, vale», dijo la voz masculina un poco más suave. «Pero te contaré un secreto. Tú tampoco estás rejuveneciendo y con los años, lo que los hombres ricos persiguen detrás de ti desaparecerá. ¿Y qué quedará? ¿Serás una mujer de 40 años con la mente de una niña de 12? Marta se quedó paralizada. Cuando el hombre habló más suave, entendió que era la voz de su esposo Basilio. No podía confundirlo con nadie más. Solo tardó en reconocerlo porque casi nunca veía a su esposo gritando. Todas sus peleas y malentendidos pasaban en voz baja o en silencio. A veces el silencio tiene más impacto en las personas que los gritos, y en el matrimonio de Marta y Basilio, ambos socios lo entendían. Pero cuando el hombre del piso de abajo dijo, «¿Y qué quedará?», Marta no tenía dudas. Era la frase favorita de Basilio. La usaba en cualquier discusión o conversación difícil, como si preguntara a su interlocutor, «Si no estás de acuerdo conmigo, ¿qué pasará? ¿Qué quedará?». Pero para la interlocutora de hoy, Marta, eso no pareció tener ningún efecto. Ella se rió a carcajadas. «¿Qué? ¿No oyes lo que estás diciendo?
A los 40 años voy a verme mejor que todas las chicas exes y futuras juntas, dijo ella a través de la risa y salió del balcón, cerrando la puerta de golpe. El supuesto Basilio se quedó un poco más, abrió la puerta, empezó a decir algo y entró en la habitación. Marta estaba en shock. Quería escuchar esa voz un poco más para estar segura de sus sospechas. «Daniel, tengo cosas que hacer. Volveré pronto», dijo Marta a su hijo saliendo del balcón. Se dirigió a la puerta principal, corrió por el pasillo, llamó al ascensor que tardó traicioneramente en llegar. Entonces Marta corrió hacia las escaleras, bajó un piso y encontró el mismo número que estaba justo debajo del suyo y el de Daniel. Olvidando todas las reglas de etiqueta, Marta se apoyó con el oído de la puerta, hasta donde puede llevar la curiosidad femenina. La pareja seguía peleando. ¿No tienes miedo de que simplemente me vaya ahora? ¿A dónde vas a ir, Dora? A cualquier parte. ¿Es que en Chipre no hay suficientes hombres ricos? Definitivamente encontraré uno más rico que tú. Luego lamentarás tus palabras. De todos modos, ya no me importa. Ve a donde quieras y con quien quieras. No me importas tú ni tus hombres. ¡Qué miserable anciano eres! Serás el primero en arrastrarte hacia mí para pedir perdón. Estarás de rodillas suplicándome que vuelva. Puedes pensar lo que quieras. Nadie te va a perseguir. ¡Qué princesa! «Oh, ¿no lo harán? Entonces, adiós», respondió la chica y se alejó con paso firme hacia la puerta. Marta apenas tuvo tiempo de pegarse a la pared. La chica salió de la habitación y corrió hacia el ascensor sin notar a Marta. ¡Qué horror! ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy parada junto a la pared, espiando a una pareja durante varios minutos. ¡Vergüenza!, se reprendió a sí misma Marta. Pero sus sentimientos le indicaban que todos estos espionajes eran justificados. No hay coincidencias así. Primero el avión, luego el mole y ahora también la voz. O Marta se estaba volviendo loca, o detrás de la pared realmente se encontraba su difunto esposo. Pero si solo hubiera notado a Basilio en este hombre, podría haber sido atribuido a una opacidad de la mente. Basilio también reconoció a Daniel, y a los niños no se les puede engañar. Por supuesto, algunos niños tienen la tendencia a inventar imágenes de amigos imaginarios, pero Daniel no era de esos. Si decía que había visto algo, significaba que realmente había visto algo. Marta decidió alejarse hacia la ventana al final del pasillo. Necesitaba respirar después de tal experiencia, pero no pudo descansar mucho tiempo. La puerta de la habitación se abrió y salió un hombre. Marta apenas tuvo tiempo de apartar la vista y mirar a la ventana para no ser descubierta prematuramente. En el reflejo de la ventana, vio que el hombre cerró la habitación con su tarjeta y se dirigió hacia el ascensor. Cuando llegó al elevador, Marta decidió seguirlo. Corrió hacia las escaleras y bajó rápidamente, tratando de alcanzar el ascensor. Lo logró. Llegaron al primer piso casi al mismo tiempo. Marta lo miró mientras se alejaba. Si se quitara un par de kilos de más y algunos cabellos grises en la cabeza, sería idéntico a Basilio. El hombre llevaba una camiseta y pantalones cortos, por lo que Marta no tuvo problemas para identificar a su difunto esposo por su apariencia. Lo siguió a una barra, donde tomó un cóctel y se sentó en el mostrador. El juego de detective cada vez más la emocionaba. Marta levantó el cuello de su suéter, revolvió su cabello y se puso sus gafas de sol que colgaban de su pecho. Marta se acercó al mostrador y con voz más baja de lo habitual ordenó un mojito. Lo bebió durante unos 5 minutos, mientras que en ese tiempo el hombre, parecido a Basilio, bebió varios chupitos de tequila, acompañándolos con algunos cócteles. 10 minutos más tarde, la bebida comenzó a hacer efecto. «Chica, dígame». Marta se sobresaltó al darse cuenta de que Basilio se dirigía a ella. No había nadie más detrás de la barra.
¿por qué sois así? El hombre se detuvo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marta en voz baja. Complicadas. Basilio eligió la palabra menos ofensiva. Tal vez sea una percepción tuya. Todo es mucho más simple, respondió ella. Ahí está la solidaridad femenina. Sin saber nada de mi situación, dices que es mi percepción. Bueno, podría haber adivinado, respondió Marta, mirando fijamente su vaso vacío, temiendo enfrentar al hombre cara a cara. ¿Y sobre qué adivinaste? Obviamente has discutido con tu novia. Tal vez incluso se haya ido, te haya insultado, y ahora estás buscando apoyo, buscando a alguien que te diga que tienes razón, que ella es una tonta, que no entiende nada en la vida. Marta, sin inhibiciones, utilizó los resultados de su espionaje. Sí, eres muy astuta, incluso me sorprendes. La intuición femenina realmente existe. Pero tendré que decepcionarte. ¿Por qué? No soy la persona que te dirá lo bueno que eres y lo malas que son las mujeres. Tal vez en tu caso, la chica sea realmente tonta, pero no eres mucho más inteligente. Pero eres descarada. Lo siento, no pretendía ofenderte. Marta no se dio cuenta de que había sido grosera. No, por favor, explícame lo que quieres decir. Marta suspiró y se dio cuenta de que tendría que decir lo que realmente pensaba de hombres como Basilio. Bueno, a los hombres nadie les obliga a elegir a las jóvenes y tontas. Ustedes mismos huyen de las inteligentes y maduras, engañan y luego se quejan de que ellas solo quieren su dinero. Me lees como un libro abierto, pero ¿sabes? También hay hormonas que nos hacen elegir a las jóvenes. Suena como una excusa absurda. La capacidad de luchar y retener sus instintos animales hizo que el mono se convirtiera en humano. ¿Y usted parece que es humano? Sí, parece que sí. Bueno, entonces, ¿por qué habla de hormonas? De cualquier manera, quizás me estoy excediendo. No, yo mismo le pregunté. Basilio pidió otra copa y la vació de un trago. ¡Ah! ¿Cómo me he emborrachado? Lo siento. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro, adelante. Si usted es tan inteligente y sabe todo acerca de todo, ¿qué debería hacer a continuación? No tengo idea. Retener sus hormonas. De todas maneras, creo que su joven acompañante regresará a usted mañana o pasado mañana. Lo que haga con ella a partir de entonces es su elección. Yo no soy psicóloga. ¿Debería deshacerme de ella? Podrías hacerlo, respondió Marta, sin entender la verdadera intención de la conversación. Algún tipo de atracción hacia Basilio le impedía simplemente darse la vuelta y marcharse, y le pedía que continuara hablando a pesar del riesgo de ser descubierta. Escuche, ¿nos hemos visto antes?, preguntó Basilio, justo en el momento en que Marta pensaba en ser descubierta. No lo creo, ¿es mi primera vez aquí? Su tono de voz me resulta muy familiar. Tal vez me esté confundiendo con alguien más, se dio cuenta Marta y decidió irse rápidamente. De acuerdo, suerte en su vida personal, tengo que irme. ¿Nos veremos de nuevo? Tal vez. Marta salió del bar y llamó al ascensor. Ella entendió que lo único que la había salvado de ser descubierta era que Basilio se pasó de copas. Sí, ella ya no consideraba la posibilidad de que este hombre no fuera Basilio. Si antes de esta conversación había una posibilidad de que su difunto esposo tuviera, por ejemplo, un hermano con una apariencia y un mole similares, ahora entendía claramente que no era su hermano. La entonación, la mirada, la voz, los modales. Además recordaba cómo se veía Basilio cuando bebía. Nunca se comportaba mal, simplemente se volvía un poco más hablador. Y en los 3 años que estuvieron juntos, su comportamiento con las mujeres no cambió. Una aquí, otra allá. Hoy discutía con su compañera y de inmediato estaba charlando amablemente con Marta, misma naturaleza de su carácter. Ahora Marta tenía que decidir qué hacer a continuación. ¿Rebelarse? ¿Para qué? ¿Qué quedaba?, como preguntaría Basilio.
simplemente para mirarlo a los ojos? ¿Qué había visto en ellos durante los años de su relación? Pero por otro lado, simplemente por curiosidad, ¿por qué se había comportado así con ella? ¿Fue porque quería irse de esa manera a otra familia? Pero entonces podría haberla dejado simplemente en vez de hacerla sufrir, extrañar y llorar sin fin durante 3 años. ¡Qué tonto es!, pensó Marta mientras entraba en la habitación. Ni siquiera se dio cuenta de cómo había cambiado su reacción a los pensamientos sobre Basilio. Si antes en el avión temblaba, apenas contenía su histeria, quería correr a algún lugar, ahora estaba completamente tranquila y segura. No quería anunciar su presencia a Basilio a cualquier precio y lo más rápido posible. Lo único que la atormentaba era la curiosidad. ¿Alguien más en su vida anterior sabía que Basilio estaba vivo? ¿Cuál era su nombre ahora, si la empleada del aeropuerto no lo encontró en la lista de pasajeros? Después de estas reflexiones, Marta tenía 2 opciones. La primera era simplemente alegrarse de que la persona estuviera viva y no muerta, seguir viviendo una vida tranquila, disfrutar más de la vida, mimarse. Después de un par de años, decirle a su hijo que sí, papá simplemente dejó a la familia y nadie sabe dónde está. ¿Qué es peor para la psique de un niño? ¿La tristeza de saber que papá murió o la decepción de saber que lo traicionó? Marta pareció encontrar la segunda opción más favorable. Al fin y al cabo, ella encontraría otro hombre que reemplazaría a Daniel como su padre. La segunda opción era reunirse con Basilio sin ocultar su identidad. Esto significaría tener una conversación difícil, explicaciones, justificaciones y tal vez tener que enfrentarse a alguna nueva pasión. Pero el mayor peligro en esta opción era el sentimiento de Marta, que podría jugarle una mala pasada y hacerla volver a enamorarse de Basilio. Pero Marta rechazó esta opción. Una cosa era lamentar a su esposo trágicamente fallecido y recordar los momentos felices de su vida juntos, y otra muy distinta era ver frente a ella a un mentiroso, traidor y sinvergüenza. ¿Cómo podría haber amor por una persona así? Marta todavía no había decidido qué opción elegir. Miró a Daniel durmiendo, lo cubrió mejor y suspiró profundamente. Al día siguiente, Marta y su hijo se prepararon para ir a la playa como de costumbre. El clima mejoró y tuvieron que ir rápidamente a asegurarse las tumbonas. En esta parte de la playa solo había huéspedes del hotel, por lo que no había mucho bullicio. Pero en buen tiempo, las tumbonas podían llenarse. Marta estaba parada frente al espejo, decidiendo qué ponerse. Decidió ser precavida y tomar otras gafas de sol mucho más grandes que cubrían casi la mitad de su rostro. Además, Marta se puso un sombrero gigante. Ella se protegía no solo del sol. Si Basilio vivía justo debajo de ella, la probabilidad de un encuentro casual era demasiado alta. Marta aún no había decidido si debía acercarse a su ex esposo o no, así que por ahora mantenía la conspiración por si acaso. Cuando estuvieron listos, Marta tomó a Daniel de la mano y se dirigieron al ascensor. La cabina llegó solo un par de minutos después. Aparentemente, todos los huéspedes habían decidido ir a la playa esa mañana. Marta y su hijo entraron en el ascensor. La cabina se detuvo en el piso de abajo. Las puertas se abrieron y entró la chica con el cabello teñido, la misma compañera de Basilio. Esta vez, ella no estaba usando su teléfono y tenía una expresión muy descontenta. «Tuve que esperar mucho más tiempo. Se multiplican y luego ocupan los ascensores», dijo ella con una voz desagradable. «¿Cómo se atreve, señorita? Solo hay un ascensor para todos los pisos. Y hay muchos huéspedes. Lo esperé igual que usted», respondió tranquilamente Marta. «No me importa cuánto esperaste», la chica miró con desprecio a Marta. «Llevas ropa vieja y aún me dices algo». Por alguna razón, los insultos de la acompañante de Basilio no molestaban a Marta en absoluto. Ella era demasiado alta para responder a los insultos con insultos. Marta
simplemente bloqueó los oídos de Daniel y llegaron en silencio al primer piso. En el vestíbulo del hotel había ola de emoción. La chica desagradable se perdió de inmediato en la multitud, lo cual alegró a Marta, ya que probablemente la compañera de Basilio estaba camino a su exmarido. Al llegar a la playa, Marta entendió que tenía razón 2 veces. Ayer por la noche le dijo a Basilio que la chica volvería con él. Todo resultó ser aún más rápido de lo que Marta suponía, y la acompañante, de hecho, se dirigía a la playa de Basilio, cuya responsabilidad, aparentemente, era encontrar tumbonas libres. Por casualidad, había 2 tumbonas libres muy cerca de las que encontró Basilio. Estaban a un par de filas de distancia y si lo deseaba, se podían ver y escuchar sus conversaciones. No había nada que hacer. Marta no quería estropear sus vacaciones con su hijo y cuidadosamente se acercó a las tumbonas libres y además no tenía miedo de ser descubierta. Se tumbó sin prisa, untó a Daniel con protector solar y se acostó en la tumbona. No tuvo que esperar mucho para algo interesante. La chica comenzó a regañar a Basilio casi de inmediato. ¿No pudiste encontrar un lugar más cerca del mar?, se indignó. Estos son los más cercanos. Para estar más cerca del mar, tienes que levantarte temprano en lugar de dormir hasta las 11. «Oh, ¿quién me habla? ¿Y quién estaba bebiendo hasta las 2 de la mañana ayer? ¿No fuiste tú? No pude dormir, te estaba esperando y no pude levantarme temprano. Te recordaré, mi querida, que te fuiste de mi lado ayer. ¿Cómo iba a saber que estarías de vuelta en 2 horas? Todo esto será una lección para ti, para que me tengas miedo de perderme». Basilio no respondió nada, pero la chica no se detuvo. «Le estoy haciendo un favor. Olvido todas las ofensas, olvido tus mentiras, tu insulto». «¿Cuándo te he insultado? ¿Y esta estancia no es un insulto? ¿Este terrible hotel? ¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando ese maldito ascensor hoy? He estado con alguna madre abandonada». Después de estas palabras, Marta decidió dejar de escuchar la discusión de esta pareja. Se quitó el sombrero y bajó la cabeza, pero las voces aún llegaban a su tumbona. «¿Cuándo dejarás de ser tan mala?», respondió Basilio en voz baja. «Cuando dejes de ser así. Oh, ¿a quién se parece en absoluto? Mírate a ti mismo». Marta levantó la cabeza con cuidado y miró a Basilio. Ella misma estaba interesada en quién se parecía allí. Mirando la cara de su ex esposo, se asustó un poco. Basilio estaba pálido. Sus ojos vagaban y sus manos parecían no obedecerle. Aparentemente estuvo en el bar ayer por la noche durante mucho tiempo. «Dora, necesito acostarme», dijo Basilio y se desmayó en la tumbona. «¡Basilio!», gritó la chica. «¿Qué te pasa? ¡Alguien, ayúdelo!». Instantáneamente, la irritación de la chica se convirtió en miedo. Por su rostro se podía ver que estaba sinceramente asustada por su hombre. No se entendía la fuente de ese miedo. ¿Tenía miedo la chica de perder al hombre que amaba o tenía miedo de perder su bolsillo de proveedor? Pero para Basilio, su miedo era sin sentido. Dora solo gritaba asustada y no tomaba ninguna medida real para ayudar. Entonces Marta se levantó de la tumbona y corrió hacia Basilio. Comprobó su respiración y pulso. Basilio respiraba, pero su pulso era débil. «Trae un paraguas para cubrirlo del sol», ordenó Marta a Dora. «¿Qué? ¿Qué paraguas? ¿Por qué?», mostró la chica su ingenio en una situación de emergencia. «Bien, solo ve al hotel y busca un médico, más rápido». La chica corrió hacia el hotel y Marta entendió que tendría que proporcionar los primeros auxilios ella misma. Los demás en la playa solo observaban con curiosidad lo que estaba sucediendo. Marta dobló la pierna de Basilio en la rodilla, lo volteó de costado y le echó la cabeza hacia atrás para despejar las vías respiratorias. Luego corrió hacia las tumbonas junto al mar. Tomó un paraguas para el sol y lo puso al lado de Basilio. Después de unos 30 segundos, el hombre comenzó a recuperar el conocimiento lentamente. Abrió los ojos lentamente y vio a Marta. Ella lo miraba sin gafas ni sombrero.
¿Marta? ¿Eres tú?, preguntó Basilio incoherentemente. Yo, respondió Marta, dándose cuenta de que se había olvidado completamente de la conspiración. En ese momento, Dora volvió del hotel con el médico. El doctor se acercó a Basilio y Marta se movió de vuelta a su tumbona. Vio cómo el médico le pinchaba algo a su exmarido, le tomaba el pulso y se dirigía a Dora. Todo está bien, es solo un desmayo, probablemente debido al calor. Ahora hay que llevarlo a una habitación fresca y dejarlo descansar. ¿Cómo lo llevaré?, preguntó la chica sorprendida. Yo iré solo, yo mismo, susurró Basilio. Se levantó de la tumbona y miró a su alrededor. Probablemente quería encontrar a Marta, pero ella se había vuelto a poner el sombrero y las gafas de sol al tiempo y estaba fuera del campo de visión de Basilio. Entonces, él y su novia volvieron al hotel. Marta se quedó en la playa. La situación se volvió aún más complicada. Basilio sabe que ella lo vio, pero no pudieron hablar. Él lo atribuirá a un delirio por el desmayo o la buscará. El deseo de volver a ver a Basilio desapareció por completo de Marta. Miró a Daniel, que estaba en su teléfono, y pensó en su reacción ante su padre. Y Basilio casi con seguridad querrá ver a su hijo, y quizás incluso comenzar a participar en su educación. Lo que sucedió hoy le mostró a Basilio con quién era mejor estar, con mujeres experimentadas e inteligentes o con chicas tontas y codiciosas. Marta no quería que Basilio volviera a su vida, o más bien tenía mucho miedo de eso, especialmente si comenzaba a arrepentirse y a disculparse delante de ella. Marta era una chica lo suficientemente compasiva como para perdonar muchas cosas, pero perdonar la traición era demasiado incluso para ella. Marta recogió sus cosas y fue a almorzar con su hijo en el café del hotel. Veía a Basilio en cada hombre sentado allí. No pudo comer bien debido a la ansiedad. Tomó a Daniel de la mano y regresó a su habitación. Tan pronto como se acostó en la cama, sonó el teléfono. El teléfono estaba en alguna parte de su bolsa de playa y Marta no podía encontrarlo. En ese mismo momento, alguien golpeó la puerta. Marta gritó: «¡Espere un segundo!» y continuó buscando el teléfono. Después de un par de segundos, dejó de sonar y alguien volvió a golpear la puerta. «¿Qué pasa? Dije que esperaras un poco», dijo Marta con irritación y fue hacia la puerta y la abrió. Basilio estaba parado en el pasillo. Marta cerró la puerta de inmediato. «Marta, espera», se escuchó la voz de Basilio desde el pasillo. Marta esperó unos segundos, pensó y volvió a abrir la puerta. «¿Cómo me encontraste?» «En el mostrador de registro. Pregunté en qué habitación vivía mi esposa y dio tu nombre». «No soy tu esposa», respondió Marta con firmeza ante la astucia de su exmarido. «Entiendo cómo te sientes ahora, pero hablemos, te lo pido. No entiendes nada. Dame la oportunidad de explicar algo. No ahora, el niño nos escuchará». «Entonces, ¿qué tal si nos encontramos en el bar del hotel esta noche a las 10? «Está bien». La curiosidad finalmente se apoderó de Marta. «Por favor, ve». Marta cerró la puerta. Ahora tenía que prepararse psicológicamente para hablar con su exmarido, pero no sabía cómo. Durante todo el tiempo que quedaba hasta la conversación, no podía estar quieta. ¿Qué le diría Basilio? ¿Qué historia inventaría? ¿Tendría que creer alguna de sus palabras? Marta no tenía respuestas a estas preguntas. Lo único que se propuso fue ser dura, no sentimental, y tener una actitud crítica hacia todo lo que escuchara. Con estos pensamientos, y después de acostar a Daniel, se dirigió al bar. Escogió una mesa libre en el fondo del bar, donde era más difícil escuchar la música, y se puso a esperar. 10 minutos después, Basilio apareció en la entrada. Marta no hizo señales para que la encontrara más rápido. El hombre revisó cuidadosamente el bar y llegó a la mesa más alejada. «Bueno, hola Marta», dijo Basilio con voz culpable. «Ya nos hemos visto», cortó Marta.
¿Ya has pedido algo? No. ¿Y tú has venido aquí a beber? Será más fácil hablar así. Ahora mismo, espera. Basilio se dirigió al bar, pidió 2 cócteles y los llevó a la mesa. Los médicos te han permitido beber ya. Me parece que después del desmayo es mejor esperar. Pedí uno sin alcohol. Por cierto, gracias por ayudarme hoy en la playa. Si no hubieras estado allí, no sé si ella habría llamado al médico. No hay problema. ¿Por qué no cuidas tu salud? Tener resaca con calor. ¿Sabes? Últimamente he dejado de prestar atención a mi bienestar. Supongo que debería ser más cuidadoso. Después de todo, ya no tengo 18 años. No. ¿Por qué lo harías? Ya estás muerto, y la salud no le importa a un hombre muerto. Marta. Basilio suspiró pesadamente. Comenzaré a hablar ahora. Por favor, no me interrumpas. Escucha, te lo pido. Lo intentaré. En resumen, hace 3 años comenzaron a llegarme amenazas. Nuestra empresa se enfrentó a una organización muy seria. Todo empezó cuando tomé un préstamo para nuestro nuevo proyecto. No fue de un banco, por supuesto. Un banco nunca habría aceptado esas condiciones. Así que me acerqué a esta dudosa organización, firmamos un contrato, nos transfirieron una gran cantidad de dinero, pero el contratista que elegimos no cumplió con sus obligaciones y desapareció. Luego, según decían, vieron a sus representantes en Chipre, pero no importa. Me acerqué a la entidad crediticia, expliqué la situación, pero por supuesto nadie me escuchó. Me dieron 1 mes para devolver la deuda. Fuimos a la policía, pero allí dijeron que no podían ayudar porque ni esta organización ni el contratista trabajaban oficialmente. Desde entonces comenzaron a llamarme, enviarme correos electrónicos. Tenía miedo de que comenzaran a venir a nuestra casa. Pedían que devolviera el dinero. ¿Cómo iba a encontrar esa cantidad en 1 mes? Con cada día que pasaba, las amenazas llegaban con más frecuencia y decidí alejarme a alguna parte por un tiempo. Después de estar allí un par de semanas, ya estaba planeando regresar cuando el guardia del centro turístico donde me hospedaba me informó que un grupo de jóvenes deportistas estaban interesados en mí. Entendí que me habían encontrado. No había a dónde huir. Me alcanzarían en el aeropuerto, en la estación de tren e incluso en el centro turístico. Estaba confundido. Parecía que todo había terminado, que mi vida había terminado. Recuerdo que escapé entonces a algún bosque. Milagrosamente encontré una conexión y llamé a nuestro director general, Alberto. Recuerdo bien esa conversación. Al principio me interrumpió y me contó que habías llamado preguntando dónde estaba yo. Lo siento mucho, pero no podía revelarte nada. En resumen, le conté todo. Fue entonces cuando ideamos un plan para fingir mi muerte. Allí, en Noruega, solíamos andar en motos de nieve, así que decidimos aprovechar eso. Informé a los empleados de la compañía con los que estaba allí que necesitaba dar noticias sobre mi muerte y resolver, de alguna manera, los asuntos con los socorristas. Alberto debía difundir la noticia en toda la empresa. Bueno, y pasar a verte. ¿Cómo pudiste?, susurró Marta. Estaba salvando vidas, no solo la mía. Podrían haber presionado sobre mí a través de ti. Basilio tomó un trago de su cóctel y continuó. Alberto prometió que te ayudaría. ¿Él ayudó? Bueno, al menos algo. ¿Al menos algo? ¿Crees que algún dinero o herencia podría aliviar mi dolor? No he vivido en 3 años, ¿entiendes? Este es mi primer viaje de vacaciones en todo este tiempo. Lo siento, pero no tenía elección, ¿entiende? Podrías habernos llevado al extranjero y escondernos allí. ¿Por qué elegiste la forma más cruel? Esas personas te hubieran encontrado incluso en el extranjero y además estaba en una situación en la que no tenía tiempo para irme. Estaban prácticamente acorralándome. Podrías haber hablado de tus problemas de inmediato, sin esperar el punto crítico. No quería cargar con eso. Teníamos un hijo pequeño, así que no quería añadir más miedo innecesario. ¿Te acordaste del niño? ¿Cuántas veces lo has visto en el último año de tu vida?
Me duele mucho. En estos 3 años he comprendido cuánto echo de menos a mi hijo. ¿Cómo lo consigues?, exclamó Marta. Salir impune de todo, herido, débil. Comprendí, quería hacerlo mejor, no quería cargar con eso. Pero si tanto añorabas a tu hijo, ¿por qué no dijiste que estabas vivo? No podía hacerlo. El peligro seguía existiendo. No podía aparecer en la ciudad en absoluto, y las llamadas telefónicas podían ser escuchadas. Además, no podía imaginar cómo reaccionarías a una llamada desde el más allá. Es muy noble dejando a tu esposa de luto durante 3 años con un niño pequeño. Esperaba que me olvidaras rápidamente. Nuestras relaciones no eran ideales en ese momento. Interesante. ¿De quién fue la culpa? Admito que yo soy el culpable, también en lo que sucedió con nuestras relaciones. ¿Y qué hago yo con eso? ¿Lanzarme de alegría a tus brazos? No hay necesidad de ser irónica. De verdad, me siento muy mal. Está bien. ¿Qué más pasó en tu vida después de todo esto? Luego vinieron 2 años de camino sin fin. Cambié mi apellido, viví en diferentes ciudades, pero nunca encontré un lugar para mí. Con gran alivio recibí la noticia de que la misma organización financiera a la que debía dinero había sido liquidada, y su liderazgo, empleados y matones habían sido arrestados. Regresé inmediatamente a nuestra ciudad y con la ayuda de viejas conexiones organicé un nuevo negocio. Las ganancias eran pequeñas, pero se podía vivir. ¿Alguna vez pensaste en nosotros, en Daniel, después de regresar? Sí, pensé en ello, y más de una vez. Pero para ser sincero, estaba completamente seguro de que ya me habías olvidado para ese momento. Así que no dije nada sobre mí. Decidí que ya no existía ningún pasado Basilio Álvarez. Ahora hay un nuevo Basilio Santos, con un nuevo negocio y una nueva vida personal. ¿Cambiaste tu apellido de Álvarez a Santos? Sí, me pareció una idea genial. Original, se rió Marta. A veces recordaba tu risa. Detente, no puedo escuchar esto. No necesitas actuar como un esposo y padre que sufre, recordó. Y cuando comenzó a irse en sus interminables vacaciones y dejarme sola, ¿también recordaste mi risa? Ya dije que lo siento ante ti. Fui un completo idiota. Es bueno que lo admitas, pero tus remordimientos no anulan años de dolor y sufrimiento que pasé. No sé con qué propósito decidiste hablar conmigo. En primer lugar, solo quería explicarme, y en segundo lugar, escuchar tu perdón. Así que pensaste que al contar tu difícil historia sobre cómo te amenazaban, como no tenías elección, me conmovería y perdonaría tus engaños y traiciones. Basilio no sabía qué responder. Miró su vaso vacío y se preparó para ir por otro. Basilio se levantó y volvió a sentarse de inmediato. ¿Qué pasa?, pensó Marta. ¿Por qué Basilio se siente mal otra vez? Va a ser ruidoso en un momento. Por favor, no prestes atención a nada y no escuches nada. Marta al principio no entendió las palabras que su ex esposo pronunció, pero al momento se acercó a la mesa la actual novia de Basilio, Dora. ¡Ah! Aquí estás, cabrón. Sabía que correrías al bar con mujeres, dijo en voz alta y le dio una bofetada a Basilio. Dora, lo estás entendiendo todo mal. Te entendí hace mucho tiempo. No eres un hombre de verdad. No puedes mantenerme y andas con otras mujeres. Dora miró a Marta. ¿Sabes que ella te está utilizando? La vi con hijo. Quiere usarte, idiota. Dora, detente de inmediato. No, déjala continuar, intervino Marta. ¿Eres una basura y todavía te atreves a desafiarme? Dora se giró hacia Marta y trató de agarrarle el pelo, pero Basilio se dio cuenta a tiempo, la tiró y la sentó junto a él. ¡Suelta! ¡Suéltame ahora mismo! Cálmate, dijo Basilio en voz alta. Ella no tiene la culpa de nada. Es culpable de robar a hombres ajenos. Dora no tenía intención de calmarse. Tienes toda la razón, continuó provocando Marta a la chica.
Vine a este bar precisamente para llevarme a tu hombre. Ya no se encuentra alguien tan leal, fiel y honesto como él, así que perdiste tu oportunidad en una lucha desigual conmigo. Marta, ¿qué estás haciendo? Basilio intentó calmar a su ex esposa. ¡Suelta! ¡Voy a arrancarle todos los rizos!, gritaba Dora. Suficiente, Dora. Ella es mi ex esposa. La chica se calmó instantáneamente. ¿Cómo esposa? ¿La misma de la que te fuiste hace muchos años? Sí, ella misma, respondió Basilio con ligera incomodidad, tratando de ocultar sus ojos. ¿Te fuiste hace muchos años?, interesó Marta con esa frase. Incluso diría que fracasaste. No, aún mejor, te ahogaste. Basilio no reaccionó a eso. Por supuesto, no le contó todas sus aventuras a su nueva novia. Espera, sorprendió Dora. ¿Ese niño con el que la vi es tuyo? Sí, es mío. Dijiste que no tenías hijos. Mentí. Dora se quedó en silencio por un momento. Necesitaba asimilar lo que había escuchado. No te preocupes, le dijo Marta con un tono tranquilo. Él tiene muy poco que ver con este niño. Solo biológicamente, el niño casi ha olvidado a su padre, así que puedes considerar que no mintió. Marta, trató de justificarse Basilio. ¿Cómo no me di cuenta antes de lo idiota que eres?, interrumpió Dora a Basilio. Dejaste a tu esposa, a tu hijo, y me dejarás de la misma manera. Ya no puedo verte más. Adiós. Dora se levantó de su asiento y salió corriendo del bar. Basilio la siguió. Marta se quedó sola con su cóctel a medio beber. Podría haber imaginado hace una semana cómo terminarían sus primeras vacaciones en muchos años. Después de un descanso así, como dicen, necesitaría otro descanso. Tendría que reflexionar sobre tantos eventos durante mucho tiempo, pero internamente estaba contenta. En primer lugar, porque Basilio estaba vivo. Sí, era un despreciable, un mentiroso y un traidor, pero estaba vivo. En segundo lugar, Marta entendió que el periodo de luto en su vida había terminado. Surgirían nuevas dificultades, los relatos a Daniel sobre su padre, pero todo esto eran simplemente problemas cotidianos, no tragedias. Al menos la vida de Marta se volvería mucho más interesante que antes. Por eso, ni siquiera prestó atención a los gritos, insultos e intentos de agarrarle el pelo de esa chica emocionada, porque entendía que había comenzado una nueva etapa en su vida y que la anterior nunca volvería, ni siquiera en sus recuerdos. Marta se levantó y salió del bar lentamente. Quería dar un paseo al aire libre. Ya no había nadie en el patio del hotel. Todos estaban en sus habitaciones o en bares y restaurantes. Al inhalar el aire cálido, Marta sintió que se había liberado. Las cadenas del dolor habían sido rotas. Se alejó a un pequeño parque y vio a Basilio sentado en un banco. Por tu expresión facial, veo que no la alcanzaste, dijo Marta, y se sentó junto a su ex esposo. La alcancé, pero parece que ella me dejó esta vez para siempre. Ahora está sacando sus cosas de la habitación. ¿Por qué necesitabas esa guardería en primer lugar? No tenían un solo minuto en el que no se pelearan. Cada noche escuchaba detalles de sus relaciones. No lo sé, algo me retenía. Ella es joven, yo ya no tanto. Quería energía joven, diversión. ¿Te divertiste? Ni lo menciones, dijo Basilio agitando la mano. Escucha, no quiero regañarte más, sobre todo porque lo sabes todo de ti mismo. Pero dime, ¿no sientes lástima de ti mismo? ¿Qué quieres decir? Mira, has estado corriendo toda tu vida tratando de perseguir el dinero, recibiste amenazas de muerte que te obligaron a fingir tu propia muerte, intentaste perseguir la felicidad en tu vida personal y terminaste con esa chica joven y ruidosa. No eres tan viejo y ya te estás desmayando por la resaca. ¿Para qué necesitabas todo esto? ¿A dónde has llegado? ¿Sabes? En los últimos años he estado cerca de hacerme esa misma pregunta, pero siempre escapé con excusas triviales. El dinero, bueno, como no, nunca hay suficiente, te dan libertad y seguridad. La verdad es que para mí todo resultó al revés. Relaciones es una nueva energía, sangre joven, más fuerza vital, alegría, y aquí también fracasé.
No sé, estoy completamente perdido. Pero tú mismo te metiste en este estado. Te perdiste a ti mismo, te perdiste. Pero ahora te estás lamentando por ti mismo de manera incorrecta. ¿Pero se puede lamentar por sí mismo de manera diferente? Por supuesto, tienes una lamentación destructiva hacia ti mismo. No sirve para nada. Más bien, por el contrario, te enterrará aún más. No te lamentes a ti mismo. Te estás dando golpes. La lamentación productiva debería sonar así. Sí, mis errores me llevaron a una situación difícil, pero soy lo suficientemente fuerte como para revisar mis principios e intentar reconstruir todo. Algo así. Marta ni siquiera se dio cuenta de cómo su ira hacia Basilio desapareció. Vio a un hombre débil e inseguro, completamente inofensivo. Incluso quiso ayudarlo de alguna manera. Marta incluso se asustó por un segundo de que los sentimientos recién despertados se manifestaran de esa manera. Después de todo, esto es lo que temía cuando vio a su ex esposo por primera vez. Pero no, la compasión y el amor son cosas absolutamente diferentes, aunque a veces es difícil distinguirlas. Y Marta sentía compasión. Marta, gracias a ti. ¿Por qué? En un momento de nuestra conversación en el bar, pensé que simplemente me darías una bofetada, te darías la vuelta y te irías corriendo. Gracias por no hacerlo. Realmente tuve esa idea, se rió Marta, pero la curiosidad pudo más. Oye, ¿cómo no te asustaste al regresar a la ciudad? Tenías tantos conocidos, amigos, Daniel y yo podríamos haberte reconocido. Vivía no en la ciudad misma, sino cerca, en una urbanización de casas. No solía aparecer en el centro, trabajaba principalmente desde casa y solo salía en coche a la ciudad. Y luego cambié radicalmente mi imagen y mi apellido. Parecía que eso era suficiente y de verdad la conspiración había ido bien hasta que te conocí. Y la primera vez que me encontré contigo también pasó bien, recordó Marta cómo había visto a Basilio por primera vez en el aeropuerto, pero el sombrero ancho no le permitió reconocer a su exmarido. Si no fuera por Daniel, tal vez no estaríamos aquí sentados juntos. ¿Me reconoció él a mí? Sí, yo misma no lo esperaba. Esperaba que ya lo hubiera olvidado. Basilio suspiró profundamente. Marta, quiero reunirme con él. ¿Para qué quieres hacer eso? Entiendo que nunca volveré a ser un padre completo para él, pero realmente quiero verlo. Tú misma dijiste que podía reconstruir todo. Dame esa oportunidad, por favor. Marta no sabía qué responder a Basilio. Tal vez ahora mismo, cuando Daniel todavía era lo suficientemente pequeño y no había entrado en la adolescencia, era el momento adecuado para traer de vuelta la presencia del padre en la familia. Pero Marta tenía miedo de dar un paso tan decisivo. Había acostumbrado a criar a Daniel sola. No lo sé, esta reunión puede ser muy difícil para él. Lo entiendo todo, intentaré ser lo más correcto posible. Bueno, hagamos esto. Mañana por la mañana lo prepararé, lo advertiré sobre ti, luego nos encontraremos, hablaremos un poco. Después de la reunión, volveré a hablar con él a solas y solo si quiere verte de nuevo, veremos qué hacer a continuación. Por supuesto, entonces, en el café del hotel mañana a las 11. Sí, solo recuerda, para Daniel eres un viajero que exploró nuevas tierras. Interesante que se te ocurrió. Está bien, lo entiendo. Marta se despidió y fue a su habitación. Se revolvió en la cama y no pudo dormir hasta la mañana. Era difícil para ella imaginar cómo iría la reunión de mañana, cómo reaccionaría Daniel, cómo se comportaría Basilio. Había demasiados factores impredecibles. ¿Y si su hijo simplemente no quisiera volver a ver a su padre? En estas reflexiones, Marta permaneció hasta que sonó el despertador. Lo había puesto a las 10 de la mañana para tener tiempo de prepararse y explicar todo a Daniel. «Mamá, ¿a dónde vamos hoy?», preguntó el hijo, viendo cómo su madre se maquillaba. «Sí», Marta se volteó hacia Daniel. «¿Recuerdas al pasajero en el avión al que llamaste papá? Bueno, tenías razón. Resultó ser tu papá. ¿Te lo imaginas? Regresó del viaje». «Te lo dije», gritó el niño.
¿Vamos a verlo hoy? Sí, estará muy contento de verte. Y yo a él. Marta se alegró de la reacción de su hijo. Su padre le interesaba, por lo que psicológicamente esta reunión debería haber sido menos difícil para Daniel de lo que podría haber sido. ¿Dónde ha estado todo este tiempo?, preguntó el niño. ¿Él mismo te lo contará? Cuando llegó el momento ansiado de las 11 en punto, Marta salió de la habitación con su hijo. Estaba cada vez más nerviosa. ¿Debería cancelar la reunión antes de que fuera demasiado tarde? ¿Que todo siga como antes? No había vuelta atrás. Marta ya le había dicho todo a Daniel, y la cancelación repentina de la reunión causaría exactamente el mismo trauma psicológico que su madre tanto temía. Marta y su hijo llegaron al café que se encontraba en la planta baja del hotel. Basilio ya estaba sentado adentro. Al ver a su ex esposa y a su hijo, se levantó y fue hacia ellos. «Papá», dijo Daniel fuerte, y también se acercó a Basilio. «Hola, hola, mi niño», dijo Basilio, abrazando a su hijo. Marta saludó a su exmarido y se sentaron juntos a la mesa. «Bueno, ¿cómo estás viviendo?», preguntó Basilio a su hijo. «Vivimos bien, aquí es tan genial, es nuestro primer viaje tan genial con mamá». «Eres un buen chico, y siempre te recordaba», continuó compartiendo sus impresiones el niño. Marta lo miró sorprendida. «¿De verdad? Yo también te recordaba todo el tiempo». De verdad, solo que vi que mamá no estaba muy contenta cuando comencé a preguntar por ti. Creo que es porque ella estaba muy preocupada por ti, así que traté de no hablar tanto de ti cuando ella estaba cerca. Solo pensaba, ¿y tú? ¿Dónde has estado todo este tiempo?» «¿Yo? Bueno, mamá tal vez te contó algo». Basilio contuvo las lágrimas con todas sus fuerzas. «Estaba lejos y no podía venir a verte. Este es mi trabajo, ¿entiendes? Viajo a diferentes ciudades, pueblos, bosques, lagos y explorando territorios peligrosos. Este trabajo requiere presencia constante y nosotros los viajeros vemos a nuestras familias muy raramente. Entonces, ¿por qué no renuncias a ese trabajo para que mamá y yo podamos verte más a menudo? Pero alguien tiene que hacerlo. Que lo hagan aquellos a quienes nadie los espera». Basilio se dio cuenta de que ya no podía contener sus emociones. Hizo como si recibiera una llamada urgente y corrió al baño. Sí, a veces los hombres también necesitan llorar en estas situaciones. «¿Ves, Daniel? ¿Qué trabajo tan estresante tiene tu papá?», decía Marta, quedándose a solas con su hijo. Incluso en vacaciones siguen llamando y distrayéndolo. «¿Y por qué tiene que tener ese trabajo?», protestó el niño. «Cada uno tiene su vocación», respondió ella. Un par de minutos después, Basilio regresó. «Perdóname, por favor, tuve que interrumpirme», dijo. «Estábamos hablando de tu trabajo estresante y prolongado que no te permite estar con tu hijo», dijo Marta, llevando la conversación hacia el tema principal, la participación futura de Basilio en la educación de Daniel. «Sí, en cuanto al trabajo», dijo Basilio un poco titubeante. «¿Sabes, Daniel? Acabo de renunciar a ese trabajo, justo ahora, por teléfono». «¿De verdad? ¡Hurra! ¿Así que ahora nos veremos más seguido?», preguntó alegremente el niño. «Sí, definitivamente nos veremos más seguido», dijo Basilio mirando a Marta. «Bueno, si mamá no se opone, por supuesto». «Mamá, ¿tú te opondrías?», se sorprendió Daniel. «De ninguna manera, claro que no me opondré, pero la frecuencia con que se vean dependerá en gran medida de papá», dijo Marta. «Prometo que nos veremos tan seguido como sea posible», dijo Basilio firmemente a su hijo. «¿Y por qué no puedes simplemente volver a vivir con nosotros como antes?», preguntó Daniel. Basilio no sabía qué responder a Daniel. Miró desconcertado a su ex esposa. Marta trató de salir del aprieto. «Porque papá tendrá que comenzar gradualmente una nueva vida, buscar un nuevo trabajo y no tendrá tiempo para estar con nosotros todo el tiempo». «¿Pero luego, cuando encuentre uno, podrá hacerlo?», preguntó Daniel, poniendo a Marta y Basilio en una situación aún más incómoda.
No se sabe qué pasará luego, ya veremos, se salió de la respuesta Marta. Basilio, Marta y Daniel siguieron sentados en la mesa y hablando durante mucho tiempo. Discutieron sobre vacaciones, el mar y los viajes. Hablaron de sus vidas y planearon para el futuro. En el desayuno en la cafetería, el día no terminó. Todos fueron juntos a la playa. Basilio incluso comenzó a enseñar a su hijo a nadar. Parecía que se entendían de inmediato. Incluso la madre de Daniel no se había interesado tanto en el proceso de enseñanza como Basilio. Marta observaba todo esto y recordaba los tiempos en que comenzaban su relación con Basilio y cuando Daniel acababa de nacer. Era una agradable nostalgia, pero Marta se controló rápidamente. No podía simplemente olvidar las acciones de Basilio, sus traiciones e infidelidades. Aunque Basilio había cambiado mucho durante este tiempo y las cosas parecían ir bien con su hijo, era necesario mantener la distancia para no pisar los mismos terrenos resbaladizos. Por la tarde, los tres salieron a dar un paseo por la ciudad. Desde el punto de vista de Marta, Basilio y Daniel parecían una verdadera familia feliz. Cuando se oscureció, regresaron al hotel. Despidiéndose en el ascensor, Marta y Daniel entraron en su habitación. «Entonces, ¿te gustó estar con papá?», preguntó Marta. «Mucho. Quiero que pasemos todos los días juntos así». «No se puede hacer todos los días. Mañana ya volamos de regreso». «¿Cómo? ¿Mañana?» «Sí». Marta parecía haber olvidado todo sobre sus aventuras durante sus vacaciones. «¡Qué pena! ¿Vamos a volar de regreso con papá?» «No, él volará más tarde. La próxima vez nos encontraremos con él en nuestra ciudad». «¿Tendré que esperar de nuevo?» «No te preocupes, esta vez tendrás que esperar mucho menos», respondió Marta con esperanza. «Mamá, ¿por qué no pueden vivir juntos como antes?» «Te lo he explicado, así es la vida. A veces tienes que elegir lo que no te gusta mucho. Papá tuvo que tomar este camino, pero todo cambiará. Iremos más a menudo a estos viajes. Nos veremos más con papá. ¿Te gustará?» «De acuerdo», dijo el niño bostezando y se fue a su cama. Marta también se acostó pronto, pero unos minutos después sonó el teléfono. Marta salió silenciosamente al balcón y cerró la puerta con fuerza para no despertar a su hijo. «Hola Marta, ¿eres tú?», dijo Basilio por teléfono. «Sí, ¿tienes mi número?». «¿Ves? Bueno, ¿cómo está Daniel? ¿Hablaste con él?». «Sí, está contento». «Eso es genial. ¿Qué tal si repetimos la caminata mañana?». «No, mañana ya nos vamos. Casi me olvido de eso. Menos mal que mi recordatorio en el teléfono funcionó». «Ah, tan rápido. Yo me quedo otros 3 días. ¿Y mañana no hay posibilidad de encontrarnos?». «Por la mañana, solo por un corto tiempo. Solo los dos. Le dije a Daniel que la próxima vez se encontrarían después de nuestro vuelo». «¿Por qué te apresuraste tanto?». «Ya tiene demasiadas impresiones del día de hoy. Creo que es mejor establecer contacto gradualmente». «Probablemente tengas razón. ¿Dónde nos encontraremos?». «Vamos al parque, en el patio del hotel». «De acuerdo. Buenas noches y hasta mañana». Esta vez, Marta se durmió rápidamente, a pesar de la próxima conversación con su exmarido. La noche de insomnio anterior y el día lleno de acontecimientos habían pasado factura. «¿A dónde vas, mamá?», preguntó Daniel adormilado al ver que su madre estaba saliendo de nuevo. «Negocios rápidos. Duerme, duerme», respondió Marta. Salió rápidamente de la habitación, bajó en el ascensor hasta el primer piso y salió al patio del hotel. Basilio todavía no había llegado. «¿Por qué salí tan temprano?», pensó Marta. «Debería haber llegado tarde. Me hice pasar por más minutos tensos». Pero no tuvo que esperar mucho. Basilio entró en el parque en poco tiempo, con un traje claro y su amplio sombrero. «Hola, ¿me estás esperando desde hace mucho tiempo?», preguntó Basilio. «No, solo un par de minutos», respondió Marta con calma. «Oye, ya que tenemos otra pausa no tan larga, solo un par de días, pero una pausa al fin y al cabo, me gustaría preguntarte algo. ¿Realmente me has perdonado?». «Sí, lo he hecho».
respondió Marta con tranquilidad. En general, rara vez guardo rencor por mucho tiempo. ¿Y por qué estaría molesta contigo? ¿Por tu debilidad? La debilidad no es un crimen, así que puedes vivir tranquilo. No te guardo rencor. Eres una mujer muy sabia. No pude dormir durante mucho tiempo pensando en Daniel y en ti. ¿Recuerdas que me preguntó por qué no podemos volver a vivir juntos? Sí, lo recuerdo. Ayer por la noche me hizo esa pregunta de nuevo. Entonces, tal vez tienes razón después de todo. Si me has perdonado, si hemos podido llevarnos bien con Daniel, ¿por qué no empezamos de nuevo? ¿Qué opinas de esa idea? ¿Estás de acuerdo? No, respondió Marta después de un breve silencio. Qué difícil le resultó sacar esas palabras de sí misma. La posibilidad de revivir la felicidad familiar del pasado la tentaba. Los sentimientos de Marta por Basilio se reavivaron, pero se contuvo a sí misma. Marta recordaba las advertencias que se dio a sí misma en la playa para no caer en los mismos errores. Decir sí precipitadamente podría ser precisamente ese error. Todo había pasado demasiado rápido e inesperadamente. En realidad, ella solo conocía al nuevo Basilio durante unos pocos días. Eso no era suficiente para iniciar una relación seria y una vida juntos. Y el perdón que le dio a Basilio no significaba que pudieran comenzar una nueva relación. Perdonar es una cosa, pero no permitir una nueva ofensa es otra. Basilio no discutió la negativa de Marta. Él sacudió la cabeza y dijo: «Entiendo tu respuesta. Si estuviera en tu lugar, no me perdonaría a mí mismo, pero gracias por eso. Lo importante es que mi negativa no afecte de ninguna manera para que el niño tenga un padre nuevamente. No te preocupes por eso. Tan pronto como llegue, iré directo a ustedes. Por favor, avísame cuando lleguen y luego manténganse en contacto». «De acuerdo, no te pierdas también. Esta vez no me perderé». Marta necesitaba volver a su habitación y prepararse para ir al aeropuerto. Ambos, ella y Basilio, claramente querían abrazarse para despedirse, pero no lo hicieron. Tal vez al decir no, Marta había tomado la decisión más difícil de su vida. Siempre había sido una persona infalible desde su infancia, pero al superar todos sus sentimientos, Marta se demostró a sí misma que era fuerte e independiente de los sentimientos. Ya dando la vuelta, escuchó a Basilio llamarla. «Espera. ¿Algo más?» «Sí, dime por favor, ¿tu negativa es para siempre o todavía tengo alguna oportunidad?» «Vivamos y veamos», respondió Marta y se fue rápidamente hacia el hotel. En el ascensor, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza por la despedida de Basilio, ya que lo verían de nuevo en unos pocos días. Eran lágrimas de alegría. Alegría por nuevas experiencias, nuevas páginas de la vida. En estos días de vacaciones, Marta aprendió a enfrentar la vida de una manera diferente, a controlar sus emociones y sentimientos, a encontrar al padre de su hijo, pero al mismo tiempo a no caer en una relación sin sentido e ingenua con Basilio. Solo una mujer sabia puede mantener ese equilibrio, y eso es en lo que Marta se convirtió en estos cálidos días de verano. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.